Ok, para acabar con el tema de límites, voy a hablar de límites al infinito. Okay, en el video, hice un video sobre límites infinitos, es decir, límites que nos dan cuyo valor ya del límite es infinito. Pero ahora vamos a ver límites al infinito, es decir, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Antes unas definiciones y unos resultados. Si tenemos f, una función polinomial, es decir, f de x, su criterio es un polinomio, llamamos a n, aquí asumimos, ¿verdad?, que a n es distinto de 0. Hay uno que va a tener que ser distinto de 0, a no ser que sea la función 0, pero no, eso es como aparte, no tiene aquí mucha gracia. El coeficiente principal entonces va a ser a n, es decir, el coeficiente, el término que multiplica al x elevado a la mayor potencia, al x a la n. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque el coeficiente principal, lo voy a mencionar, el coeficiente principal lo voy a mencionar en algunos ejemplos. Por eso lo dije, por si no recordaban esa definición. ¿Y qué tenemos? Digamos, si n es par y el a sub n es positivo, es decir, el coeficiente principal es positivo, entonces se va a cumplir que el límite cuando x tiende a menos infinito es más infinito, y el límite cuando x tiende a infinito también es más infinito. Luego tenemos el caso n par, pero el coeficiente principal negativo. En ese caso, los dos límites, tanto cuando x tiende a menos infinito como cuando x tiende a más infinito, van a ser negativos, es decir, van a ser menos infinito. Luego los casos impares de n, cuando el coeficiente principal es positivo, lo que va a pasar es que el límite cuando x tiende a menos infinito va a ser menos infinito, y el límite cuando x tiende a más infinito va a ser más infinito. Y por último, cuando n es impar y el a sub n, el coeficiente principal, es negativo, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito es más infinito, y cuando x tiende a infinito es menos infinito. Digamos, esto no es tan difícil de aprendérselo si piensan como de que cuando n es par, ¿verdad? No importa si ustedes... el coeficiente principal, ¿por qué es importante? Porque este término en infinito es el que va a mandar, es decir, es el que va a determinar el comportamiento de la función. Y cuando n es par, lo que va a pasar es que si vos metes aquí algo negativo, lo que te queda siempre va a ser positivo. Y bueno, el signo entonces va a depender, cuando n es par, de si mi a n es positivo o negativo. Y cuando n es impar, más bien pasa de que si yo tiendo a más infinito, esto va a ser positivo, y si tiendo a menos infinito, va a ser negativo. Y luego la n, si es positivo, me conserva esos signos, y si es negativo, me los cambia. Algo importante, formas indeterminadas. Cuando se trabajan con límites y uno obtiene formas, sobre todo límites al infinito, y uno obtiene formas indeterminadas, hay que ver cómo uno manipula la expresión, porque, por ejemplo, si uno obtiene infinito menos infinito, ¿cuál infinito es más grande? Bueno, no cuál infinito es más grande, sino cuál de esos infinitos crece más rápido. O algo como infinito sobre infinito. ¿Qué es eso? Entonces aquí tienen unas formas indeterminadas: 0 sobre 0, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Vamos con unos ejemplos. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de una función racional, es decir, aquí tenemos un polinomio y aquí tenemos otro. Para este tipo de límites, lo que yo suelo hacer es que me fijo en los términos que mandan y los saco a factor común. Es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado. Entonces voy a sacar en el numerador a factor común ese x cuadrado, y me va a quedar algo así: 7x
más 5 sobre x cuadrado. Y en el denominador voy a hacer lo mismo. Sobre x menos 6x cuadrado. Ok, cuando saco factor común, el x cuadrado me queda algo así. Y bueno, esto, entonces este x cuadrado yo lo cancelo. Y me va a quedar 3 menos 7x más 5 sobre x cuadrado sobre 12 más 10 sobre x menos 6x cuadrado. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que bueno, cuando uno tiene una expresión así, dividida por x o x en general dividida por un... Cuando uno tiene una expresión c sobre x a la r, donde r es un número positivo, esto tiende a 0 cuando x tiende a infinito. O a más menos. También cuando x tiende a menos infinito, eso tiende a 0. Y lo interesante entonces es, esto es lo mismo entonces. Esto es lo mismo. Esto va a tender a 0, esto a 0, 0, 0. Y las constantes sí, se conservan igual. Eso entonces sería 3 menos 0 más 0 sobre 12 más 0 menos 0. Y eso sería 3 doceavos, es decir, un cuarto. Ok, esa es como la idea. La idea es como fijarse en los coeficientes principales, sacar factor común. Y cuando uno tiene estas expresiones se van para 0. Y las constantes pues se quedan igual. Porque las constantes no dependen de x. Aquí tenemos otro ejemplo. Solamente que este cambia un poco porque abajo ya no tenemos un polinomio. Pero la idea va a ser como tratar de cancelar las x que tienen al término principal. ¿A qué me refiero? Aquí el coeficiente principal es 3 y está multiplicado por la x. Uno busca por lo general a esa x, sacar la factor común. Entonces a uno le queda arriba, en el numerador, 3 menos 8x. En el denominador, yo puedo sacar factor común x cuadrado. Y me quedaría 1, ¿verdad? Estoy dentro de la raíz, estoy sacando factor común x cuadrado. Y me quedaría entonces 1 más 4 sobre x menos 5x cuadrado. Aquí me salió esto horrible. Voy a tratar de 5x cuadrado. Ok. Y bueno, ¿de qué me sirve eso? De haber sacado ese x cuadrado factor común, de que yo la puedo sacar de la raíz. Pero mucho cuidado, porque la manera correcta de hacer eso, recuerden que aquí como recordatorio, si yo tengo esto corresponde al valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, yo puedo sacar ese x cuadrado de la raíz, pero como valor absoluto. Y dentro de la raíz me queda 1 más 4 sobre x menos 5x cuadrado. Y bueno, el valor absoluto, ¿cómo se comporta? Yo estoy tendiendo a menos infinito. Entonces, el valor absoluto, recordar que el valor absoluto de x es lo mismo que x para x mayor o igual a 0 y menos x para x más pequeño que 0. Entonces, como yo me estoy yendo para menos infinito, yo estoy cogiendo a x negativo y por lo tanto ese valor absoluto
corresponde a menos x. Y entonces, bueno, yo puedo cancelar esas 2x. Ese menos lo voy a pasar al numerador. Entonces me queda menos 3 más 8x. Y bueno, ya lo que nos queda es más fácil porque lo que nos queda son constantes. Y sí, digamos, aquí esto va para 0. Esto va para 0. Esto para 0. Esto para 0. Me quedaría entonces que ese límite corresponde a menos 3. ¿Ok? Este sería el segundo ejemplo. Y vamos con este último. Que bueno, algo que no dije es que antes, si ustedes calculan estos límites, o sea, por sí solos, les va a dar infinito o menos infinito. Entonces les queda una forma indeterminada. De manera similar, aquí, digamos, les va a quedar infinito menos infinito. Y entonces es una forma indeterminada. Y cuando ustedes tienen eso, entonces pues hay que ver cómo se calcula de otra manera. En un caso como este, cuando aparecen dos raíces así, pues por lo general cuando aparecen restas con raíces, uno busca racionalizar. Entonces aquí cómo racionalizamos. Esto va a ser lo mismo que este límite de esto mismo por la fracción que hace que podamos racionalizar eso. Y entonces, bueno, cuando racionalizamos eso, ¿cómo nos queda? En el numerador nos va a quedar 4. Nos va a quedar 4x cuadrado menos 6 menos 4x cuadrado más x. Y en el denominador pues nos queda esto de acá. Si reescribimos esto, noten que este se cancela con este. Y me va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 6 sobre esta expresión de abajo. Ay, no la quería cortar, la quería copiar. Ok. Y bueno, en esa raíz, en esas raíces podemos sacar a factor común un x cuadrado. O sea, nos fijamos en el que manda, que sería el x cuadrado. ¿Verdad? Nos quedaría algo como así. Aquí, vamos a ver. Si yo saco factor común x cuadrado, me queda 4. 4 menos 6x cuadrado. Y en este caso me quedaría, entonces saco factor común x cuadrado y me quedaría 4 menos 1 sobre x.
Y bueno, de una vez, uno ya cuando tiene estos términos, uno los puede mandar para cero de una vez. Vean que en el ejemplo anterior yo lo hice después, pero uno puede perfectamente, como en el infinito estos términos no valen nada, pues uno se los quita. La parte con la que deben tener cuidado es con eso del valor absoluto. Aquí me quedaría x menos 6 y en el denominador me quedaría 2, ¿verdad? El 4 está multiplicando, al final me queda aquí un 4, entonces eso lo voy a sacar. 2 valor absoluto de x más 2 valor absoluto de x. Y bueno, esto es lo mismo que 4 valor absoluto de x. Y bueno, en menos infinito, como en el ejemplo anterior, eso me queda como, voy a hacerlo de una vez aquí, esto me va a quedar como menos x. Y voy a mandar ese menos en el numerador para que me quede algo así. Y podemos sacar un x. Voy a hacer tal vez la fracción más pequeña para que me alcance el campo. Porque entonces ese x, el término que manda, uno lo puede sacar a factor común y le queda aquí x, 6 menos 1. No, mentira, lo hice mal. Menos 1 menos 6x más 6 sobre x. Y a uno le quedaría aquí x por 4. Esto se me cancela. Este término, estos de aquí se me van para 0. Y me queda simplemente menos un cuarto. Entonces la respuesta sería que ese límite es menos un cuarto. Y bueno, eso sería todo por parte entonces de límites. Acabamos aquí con límites al infinito.